Y abrimos ya nuestra sección de ciencia, hoy además protagonizada por tres mujeres de tres centros importantes en Navarra, en el marco de Aditec y en el marco del espacio Sinai. Se lo contamos ahora mismo, el proyecto se titula Recycling. Ahora lo vemos. Y damos ya la bienvenida a nuestras tres invitadas. Silvia Zavala, responsable del área de impresión funcional de Stirling. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, bienvenida. Amaya. Muy buenas tardes. Gracias. Con nosotras también está Tamara Oroz, viene del Centro Tecnológico Lurederra y es responsable técnica I+D Nanoproductos. ¿Qué tal estás? Bienvenida, Tamara. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Bien, bueno, además venéis muy bien acompañadas por Maite Aresti, eso para empezar, gestora de proyectos, unidad mecatrónica de Naitec. ¿Qué tal estás, Maite? Muy bien, bienvenida. muchas gracias por invitarnos. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué os parece si vemos en un vídeo un resumen de qué es este proyecto que se titula Recycling? El objetivo nace con la necesidad de reciclar y recuperar residuos electrónicos, en concreto algunos materiales con los que están construidos que son escasos y que necesitamos reciclarlos para no depender de materias primas críticas. Hoy en día existen muchos dispositivos electrónicos que incluyen circuitos impresos que una vez terminado su vida útil acaban en el vertedero sin ningún tipo de utilidad. Hemos seleccionado resinas biobasadas y disolventes más ecológicos y con ellos hemos desarrollado diferentes formulaciones consiguiendo conductividades con similares prestaciones a las que podemos encontrar en el mercado y además hemos conseguido que sean imprimibles y que presenten buena adherencia al sustrato. Pero tenemos que seguir trabajando y optimizando estas formulaciones a día de hoy. Una de las dificultades más importantes en este proyecto está siendo conseguir una reducción importante en el consumo energético del proceso de fabricación sin que eso tenga consecuencias significativas, ya que es una de las claves para mejorar la sostenibilidad de la fabricación de este tipo de productos. En el proyecto participamos tres entidades: Lurederra, que es el líder y se encarga de la extracción de la plata de residuo electrónico de desecho; Centro Stirling, que está involucrado sobre todo en los procesos de fabricación que sean más sostenibles; y nosotros, Naitec, que nos encargamos de hacer el desarrollo de las tintas. Y hemos estado seleccionando y sintetizando esos materiales para poder ser capaces de extraer con la máxima pureza posible esas partículas de plata. El desarrollo de la electrónica impresa está permitiendo incorporar sensores a un gran número de dispositivos diferentes, lo que se llama el Internet de las cosas. En esta situación global se están generando una gran cantidad de residuos que van ligados a esta tecnología. Lo que queremos es buscar una eficiencia en el reciclado de estos residuos, incluso recuperar materiales de gran valor para poder volver a ser integrados en la cadena de producción. Los objetivos que nos hemos marcado en este proyecto no podrían ser alcanzados si no fuera por la colaboración entre los centros que estamos implicados. Para mí los proyectos colaborativos son una buena forma aquí en Navarra de poder hacer cosas juntos en los que cada uno pone su aportación. Son proyectos donde tenemos la posibilidad de reunirnos diferentes agentes Sinai bajo una problemática común, pero enfocándola desde diferentes puntos de vista. Ahí tenemos algunas de las claves de este proyecto que habla, entre otras cuestiones, de reciclar, de recuperar, de sostenibilidad, de reducir el consumo energético y muchas cosas más, ¿no? Vamos a centrar precisamente ese objetivo, Tamara. Vamos a hablar del objetivo fundamental de vuestro proyecto, ese proyecto conjunto. ¿Qué perseguís? El objetivo que perseguimos es buscar soluciones a un problema que está siendo cada vez mayor, que es la basura electrónica que se genera a día de hoy.
Entonces buscamos soluciones desde varios puntos de vista, desde el punto de vista de mejora en proceso de esa fabricación de impresión funcional y luego sobre todo desde el punto de vista de recuperar esos metales valiosos que están en esa basura electrónica y que si se consumen no se pueden volver a utilizar, ¿no? Pues nosotros nos centramos en extraer esos metales de interés y darle una segunda vida y volverlos a poner otra vez en el proceso, ¿no? Mediante la extracción de aquellos metales de más interés y luego la fabricación con ello de tintas más sostenibles que hagan con ello también un proceso de fabricación de esos circuitos impresos más sostenible también. Interesante. Bueno, luego vamos a comprobarlo también in situ, ¿no? Porque nos habéis traído algunos materiales. Pero antes, Silvia, el proyecto, vamos a ver que yo lo estoy estudiando, todavía lo estoy estudiando. Además del reciclado, abarca una forma de fabricación electrónica diferente. Háblanos de ese tipo de fabricación electrónica, la tradicional y la nueva. Este proyecto se centra en lo que llamamos impresión funcional o Printed Electronics. Es una tecnología de fabricación que permite fabricar dispositivos electrónicos. Todos conocemos las PCBs, esas tarjetas electrónicas verdes que tenemos en los ordenadores y por ahí en los cacharros, que son lo que sería la electrónica convencional. Nosotros hacemos impresión de circuitos de ese estilo, pero sobre sustratos flexibles, sobre plásticos, films, que luego podemos integrar en un montón de productos diferentes. Este sería un ejemplo de cómo se fabrica un producto con las pistas conductoras que normalmente son de plata, por eso Tamara hablaba de recuperar materiales valiosos, ¿no? Porque en estos productos, una vez termina su vida útil, en realidad estamos tirando material de gran valor. Importante, por tanto, ¿no? Ahí tenemos el material, lo hemos comprobado. ¿Nos has traído más cuestiones, Silvia? Sí, bueno, un ejemplo, este es un ejemplo de un material impreso con la tecnología de serigrafía funcional, que todos conocemos el proceso de fabricación de camisetas, ¿no? Que utiliza una serigrafía con una pantalla a través de la cual haces pasar la tinta. Bueno, todos hemos vivido eso en algún momento, ¿no? En el con colegio. Algún logo que hemos querido llevar en la camiseta, ¿no? Eso es. Por ejemplo. Ese proceso, pues bastante más avanzado, sobre todo a nivel de materiales y de control, es lo que nos permite fabricar este tipo de cables impresos. Con estos dispositivos pues podemos hacer, por ejemplo, en este caso, algún dispositivo que tenga luz, que tenga sensores. Se me ha apagado esto. A ver. Lo encendemos, no pasa nada. Cosas del directo. Exacto, Silvia. Bueno, pues aquí tenemos sensores capacitivos impresos, porque además de hacer la fabricación por impresión en 2D, luego podemos darle forma 3D. Con un proceso concreto que se llama In-Mold Electronics. Y este sería un ejemplo de un producto fabricado de esta manera. Bueno, pues es que lo tenemos aquí, ¿no? Se puede hacer, se trabaja, se estudia y se investiga y se pone en marcha todo esto aquí, en Navarra, que eso siempre nos gusta decir, efectivamente. Y aquí tenemos la otra parte, ¿no? Maite nos explica también este otro apartado que desarrolláis en Naitec, ¿no? Es verdad que está evolucionando muchísimo la industria, estamos hablando de reciclado, de darle una segunda vida a todo, ¿no? ¿Qué planteamiento de reciclaje estáis desarrollando en Naitec? Bueno, me gustaría puntualizar que hoy en día en una sociedad cada vez más digitalizada hay un montón de dispositivos electrónicos que incluso los tenemos en nuestro hogar que cuando termina su vida útil se mandan al vertedero sin ningún tipo de utilidad. Es verdad que esto lo tenemos que gestionar de alguna manera porque es un problema serio y me gustaría dar un dato para que veamos la gravedad del problema. Se prevé, o los expertos prevén que para el año 2030 habrá más de 70 millones de toneladas de residuo electrónico que irán al vertedero sin ningún tipo de finalidad. Por lo tanto, algo tenemos que hacer. Entonces, hay empresas que ya están concienciadas de este problema y están empezando a aplicar cierta gestión en este tipo de residuos. Entonces, hay algunos que, por ejemplo, que son proveedores de las partículas de plata que luego utilizamos en las tintas, que intentan obtener esa plata no de la naturaleza, sino de otras fuentes, como podrían ser los dispositivos que se mandan al vertedero, y otros emplean economía circular de manera particular, es decir, que hacen un producto que cuando termina su vida útil lo mandan al vertedero. En vez de mandarlo al vertedero, lo que hacen es recuperarlo y extraen de ahí los metales valiosos, como puede ser la plata, y le dan una segunda vida incluyéndolo en otro producto. Entonces es una estrategia que se está haciendo de manera
global. Y a nivel particular en el proyecto lo que queremos hacer es disminuir ese porcentaje de plata que sale de la naturaleza para que sea reciclada. Que eso el centro, Lurederra se encarga de esta tarea. Cuéntanos, Tamara, sí. Claro, nosotros lo que hacemos es, como dice Maite, al final hay muchos residuos que van a vertedero, entonces lo que estamos buscando hacer es que de esos dispositivos que ha enseñado Silvia, las tripas al final están hechas de estos circuitos impresos flexibles que tienen las cintas de plata, que es en este caso es el material valioso, ¿no? Pero podría haber otros. Entonces nosotros lo que hacemos es buscar técnicas sostenibles de extraer de aquí la plata mediante... ¿Podemos mostrar a cámara? Sí. Yo creo que nuestro compañero Ángel nos puede ayudar. Este es un ejemplo de circuito que podrías encontrarte, bueno, este igual en concreto no, pero bueno, de este tipo de pistas, ¿no?, conductoras es lo que te podrías encontrar dentro de algunos de esos dispositivos. Entonces nosotros lo que estamos trabajando es cómo extraer de esto la mayor cantidad de plata posible, ¿no? Para eso lo que estamos haciendo es trabajar en soluciones sostenibles también para hacer esa extracción de la plata, porque al final no puede ser que contaminen más, ¿no?, que lo que... Exacto, la solución que el problema, que el ¿verdad? problema. Entonces Así lo que es. estamos trabajando es en buscar soluciones sostenibles que consigan disolver de aquí la plata para poderla volver a recuperar y poder usar con eso otra vez como materia prima en la fabricación de tintas. Claro, bueno, pues todos los pasos interesantes, ¿no? La fabricación de esta electrónica mediante la impresión, ya hemos visto, ¿no?, que es más eficiente, pero todavía queréis un paso más, con más detalle. Cuéntanos, Maite. Bueno, lo que queremos es, por un lado, que todo el proceso al final sea más sostenible, entonces partiendo de lo que serían las tintas que utilizamos actualmente en el mercado, los circuitos impresos actualmente se hacen con tintas de plata, pero esa plata viene de fuentes naturales y al final hemos hecho un análisis de impactos ambientales de las tintas y vemos que lo que más impacta es la plata. Por lo tanto, si reducimos ese porcentaje de plata de las tintas o bien la sustituimos por la plata recuperada de los dispositivos electrónicos, podemos hacer que esa tinta sea más sostenible. Y luego, una vez que la aplicamos, podemos aplicar procesos también de fabricación que nos ayuden a disminuir, por ejemplo, el consumo energético en el proceso de curado. Entonces, juntando todo, conseguimos que al final todo el proceso de fabricación sea más sostenible. Claro, bueno, yo me pregunto, ¿no?, entre los tres lugares, ¿no?, el centro Lurederra, que se mezcla así, entre Naitec, ¿verdad?, y el centro Stirling, ¿cómo hacéis compatible todo el trabajo entre todos los grupos, ¿no?, y además qué aporta a cada uno de ellos y al conjunto? Silvia, Maite o Tamara. Empiezo yo. Adelante. Nosotros empezamos desde el residuo, que nos lo da Centro Stirling. Entonces, en este caso pueden ser defectos de fabricación, por ejemplo, o bueno, ¿no?, para empezar como por lo fácil. Entonces, nosotros ¿qué hacemos? De esto, con técnicas de extracción, como os decía antes, que sean sostenibles, conseguimos extraer plata, o sea, conseguimos llegar a esto. O sea, esto es plata que ha salido de un residuo. Entonces, con esta plata, lo que hacemos es adaptarla para que Naitec la pueda utilizar y desarrolle las tintas, ¿no? Serían el siguiente paso. Sí, es que vamos como en cadena. Claro, en cadena. Nosotros recibiríamos la plata de Lurederra. Entonces, nosotros en la fabricación de la tinta tenemos dos estrategias. Por un lado, utilizar plata recuperada de manera que ya tengamos una disminución en el impacto ambiental, pero por otro lado, el medio donde van dispersas esas partículas también hacemos que sea más sostenible utilizando resinas provenientes, por ejemplo, del pino y utilizando disolventes más ecológicos como puede ser el agua, que al final es abundante y no contamina. Con eso tenemos una tinta que tenemos que testar para ver que imprime bien y que es funcional. Y una vez que ya tenemos, o sea, nosotros hacemos, no son tan sofisticados como los de mi compañera, porque son para simplemente, esto sería una tinta que hemos formulado nosotros dentro del proyecto y testamos aquí que se adhiera bien al sustrato, que tenga conductividad y una vez que ya está todo chequeado, se pasaría al centro Stirling para que continúe con el proceso. Bueno, que todo parte del centro Stirling y vuelve al centro Stirling. Efectivamente, economía circular. Silvia, ahí entráis vosotras. Sí, nosotros somos una unidad de I+D empresarial. Es un tipo de entidad que no sé si habrá habido oportunidad de que haya venido alguna antes que nosotras, pero es bastante novedosa dentro del entorno del Sinaí. Entonces estamos muy orientados a hacer I+D, por supuesto, pero con la vista puesta siempre en el mercado y en la fabricación. Con lo cual, nuestro papel está un poco en ese punto de vista del industrializar.
nosotros cogemos las tintas experimentales que nos trae Maite, las evaluamos primero a nivel de prototipo y luego incluso podemos escalarlo hasta preindustrial. Y no podemos perder de vista el resto de etapas de la fabricación que están ligadas a este producto. Entonces, por un lado está la tinta, pero luego el siguiente impacto más importante que apareció en ese estudio de impacto ambiental era el consumo energético. Entonces, lo que hemos trabajado es en otros procesos energéticos de curado, de secado de las tintas novedosos con un consumo energético inferior. Entonces, estamos optimizando el proceso desde la impresión y el secado. Y luego también en estos primeros meses en los que todavía las tintas que se están desarrollando en el marco del proyecto no están del todo listas para ser evaluadas, lo que estamos haciendo también es evaluar materiales que existen comerciales que pueden tener este cariz de sostenibilidad desde el punto de vista de disolventes, como decía Maite antes, de platas recuperadas o incluso de otros metales con propiedades de interés similares a lo que podemos conseguir con la plata, por ejemplo, como el cobre. Claro, bueno, pues muy interesante. Los retos fundamentales y la fase del proyecto, o en qué fase estáis, ¿no? ¿Y a qué aspiráis también, de alguna manera, como reto? Vale, a ver, nosotros ahora en el proyecto estamos como en el Ecuador, más o menos, entonces están todas las tareas lanzadas y desde las 3 agentes del SINAI estamos trabajando pues cada uno en su parte, ¿no? O sea, desde la parte del Urederra hemos extraído ya plata y estamos adaptándola para que Naitec pueda utilizarla en su formulación de tintas. Naitec ha desarrollado también tintas con formulaciones más sostenibles y que puedan ser utilizadas como las comerciales que existan ahora, ¿no? Y también desde Centro Stirling se ha trabajado en esa mejora de proceso y demás. Y los retos, pues no sé, podemos decir si queréis cada una claro sí. los nuestros, pero en vuestro caso, en nuestro caso es conseguir la plata de una pureza suficiente y de una calidad adecuada para que al final es plata recuperada, pero tiene que primero ser sostenible el proceso, tanto económicamente como medioambientalmente, y luego que la plata que obtengas sea similar a la plata que podrías obtener de la naturaleza para que luego las propiedades también merezcan la pena, ¿no? Claro. Entonces es un poco uno de los retos, ¿no? El conseguir esa cantidad de plata suficiente con la pureza suficiente para que, claro, lo más perfecta posible a la naturaleza, efectivamente, que se parezca lo máximo posible a lo que se extrae de la naturaleza. Ese es un reto apasionante y con mucho esfuerzo para nosotros. A ver si finalmente se logra, ¿no? Esa cota de perfección, en ello estamos, ¿verdad, Tamara? En ello estamos. Bueno, y para vosotros, ¿cómo veis el proyecto, el futuro, ¿no? ¿Lo veis con futuro realmente, Maite? Sí, al final es un tema que está al orden del día, necesitamos que todo lo que hagamos, todos nuestros procesos sean mucho más sostenibles y yo creo que tiene mucho futuro, ¿no? Si llegamos a una solución al final, que vamos camino de conseguirlo, a una solución completa, es algo que ayudará a reducir todo el impacto de los residuos electrónicos que vamos a tener en el... bueno, pues como he comentado antes, en pocos años que vamos a tener en el 2030 70 millones de toneladas. Es que de toneladas de residuos electrónicos. Claro, entonces evidentemente si ayudamos y ponemos nuestro granito de arena con un proyecto como este, pues conseguiremos que por lo menos reducir un poquito este impacto. Efectivamente. Silvia, ¿cuál es el principal reto y qué visión de futuro tenéis desde el Centro Stirling? Pues un poco ligado a lo que estaba diciendo Maite, no, desde la ciencia y desde la tecnología se pueden dar soluciones a los problemas técnicos, pero hay una parte de responsabilidad que está en toda la sociedad. Todos tenemos en casa varios móviles viejos, varios dispositivos y el principio de la cadena del reciclaje empieza en cada casa. Entonces todos tenemos ahí que poner de nuestro lado. Efectivamente, pues nada, cuando vayamos a casa hoy vamos a repasar los móviles antiguos, de distintas marcas, los pequeñitos, los súper grandes, los pesados. ¿Quién no tiene en el cajón algo de esto? Pues claro, se puede hacer algo, ¿no? ¿Nos recomiendas llevarlos a? ¿Qué hacemos con ello directamente, Silvia? Punto limpio. Punto limpio, obviamente, ¿verdad? Pues nada, nos quedamos con este punto y final a un programa interesantísimo que nos dejáis hoy. La verdad, gracias Silvia, Maite y Tamara por vuestro trabajo en Urederra, en Stirling y en Naitec.